Mi charla es Nuevas dianas farmacológicas en ensayos clínicos, en esclerosis múltiple. He intentado dividirlo en 4 bloques. Primero, que es un ensayo clínico en esclerosis múltiple, que es lo que buscamos los ensayos actualmente en esclerosis. El equipo de ensayos clínicos de UEMAC, un poquito en imágenes para que veáis cómo es ese día a día de ensayos clínicos. Cuáles son los ensayos clínicos con reclutamiento activo y explicar qué es el reclutamiento activo. Y las nuevas dianas farmacológicas en esclerosis que tenemos sobre todo en nuestra unidad actualmente disponible. ¿Qué es un ensayo clínico en esclerosis? Pues un ensayo clínico es la evaluación experimental de un nuevo tratamiento en seres humanos para medir su seguridad y eficacia. Esto es una definición pues, teórica. Se desarrolla en el núcleo de la relación entre 3 elementos: los pacientes, UEMAC, que es el equipo investigador, y las compañías farmacéuticas, porque, como os comento, más del 95% de los ensayos clínicos pues, están promovidos por compañías, aunque algunos también están por equipos investigadores o universidades. Los ensayos clínicos han sido aprobados por comités de ética de la investigación con medicamentos, la Agencia Española en Estudios Nacionales, Agencia Europea en Estudios Europeos o Agencia Americana en el caso de estudios internacionales con participación de Estados Unidos, todas ellas agencias especializadas en medicamentos y productos sanitarios. La participación en ensayos clínicos es siempre voluntaria, voluntaria de principio a fin, es decir, se puede optar a entrar en un ensayo y si no está convencido el paciente, pues salir en cualquier momento. Actualmente en esclerosis múltiple se busca comprobar si el fármaco en investigación es más eficaz y mejor que el tratamiento que se utiliza en la práctica clínica habitual. ¿Por qué? Porque lo que se va a comercializar tiene que ser siempre eficaz y mejor. Si es igual y menos eficaz, lógicamente, eso no tiene ningún sentido. Entonces, en la charla no quiero que penséis que lo que ofrecemos es mejor, porque como estamos hablando, y más en nuestra unidad, ofrecemos una medicina personalizada. Tenemos que ver siempre cada caso de cada paciente y lo que ofrecen tanto los tratamientos comerciales como los de investigación. Pero la ventaja principal de participar en un ensayo clínico es acceder a medicamentos aún no disponibles de forma comercial que se espera sean más eficaces y mejores. No disponibles porque, salvo excepciones, en los últimos 20 años en esclerosis, entre el inicio del ensayo clínico y la comercialización del medicamento, han pasado de media unos 7 años y medio. Esa es nuestra estadística personal. Más eficaces porque se busca que reduzcan el número de brotes o mejoren la recuperación de los brotes y o disminuyan el aumento de la discapacidad. Se busca que sean mejores o más seguros porque reduzcan los efectos adversos del tratamiento en sí, por ejemplo, disminución de riesgo de infecciones o neoplasias malignas que cualquier persona puede tener en contacto con sustancias como medicamentos o de tratamientos concomitantes, es decir, disminución de la hepatotoxicidad, porque normalmente no solamente utilizamos la terapia para la esclerosis múltiple, sino también terapias de medicamentos para otras patologías. Segunda parte, el equipo de ensayos clínicos de UEMAC. Concretamente el de ensayos clínicos es un equipo multidisciplinar de más de 17 profesionales, entre neurólogos, enfermeras, coordinadores de ensayos clínicos, neuropsicólogos, fisioterapeutas y personal administrativo que trabajan directamente en ensayos. Este personal es el mismo que tenemos en asistencia y en unos casos se cruzan y en otros no. Por ejemplo, nosotros las coordinadoras de ensayos, es verdad que somos específicas del trabajo de ensayos clínicos y quizás algunos de vosotros no nos conocéis tanto. Nuestro equipo, que ya lo conocéis. Además, en ensayos clínicos colaboramos con profesionales externos como investigadores de biobanco, radiólogos, neuropediatras, dermatólogos, neumólogos, oftalmólogos, personal de laboratorio, así como estudiantes en prácticas de formación profesional superior, documentación clínica, grado, biología farmacia y máster, sobre todo de ensayos clínicos. ¿Cómo funciona el día a día del ensayo? Pues el neurólogo de referencia de UEMAC, es decir, vuestro neurólogo asistencial, por decir así, si considera que un paciente puede ser candidato para los ensayos en reclutamiento activo, le explicará brevemente el estudio. Bueno, brevemente o ampliamente, porque muchas veces con el tiempo que contáis lo intentáis contar lo mejor posible siempre. Os explican el estudio y le ofrece las hojas de información y el consentimiento informado al paciente.
El neurólogo informa a los coordinadores de ensayo de que se ha entregado esta información a un paciente concreto, especificándonos el estudio para el que es candidato y si hay que tener en cuenta alguna cuestión que afecte a la participación del paciente, tratamientos previos, a veces hay que hacer lavados de tratamientos previos y demás. El coordinador correspondiente contacta por teléfono con el paciente para preguntarle si tiene dudas sobre la información entregada por el neurólogo. En caso de dudas logísticas, son aclaradas por el mismo coordinador, cuántas visitas, cómo transcurren ciertas cosas en el día a día, pero en el caso de dudas médicas siempre contamos con la posibilidad de aclararlas con el neurólogo de ensayos clínicos en ese tiempo adicional que contamos para esto. El neurólogo de ensayos clínicos revisa la historia clínica previa del paciente de cara a valorar la idoneidad del mismo. Para participar en un ensayo clínico, el promotor marca unos criterios de inclusión y de exclusión, algunos de los cuales podemos comprobar a priori. Es decir, se diseña cómo tiene que ser el tipo de paciente a incluir, lo que debe cumplir y lo que no, para que haya una homogeneidad en todos los pacientes que se incluyen a nivel internacional. El coordinador asigna una cita al paciente para realizar la visita de screening o inclusión que tendrá lugar con el neurólogo de ensayos clínicos en el que se firma el consentimiento informado y se continúa valorando la idoneidad del paciente. También participan en esta visita las enfermeras de ensayos clínicos y en algunos casos otros profesionales como un segundo neurólogo que normalmente hace evaluaciones tipo de CS y se llaman independientes y neuropsicólogas, etcétera. Tras la recepción de los resultados analíticos, pueden realizarse otros tipos de pruebas para completar la valoración de la idoneidad del paciente, como suele ser siempre la resonancia magnética y, en algunos casos concretos, pruebas de otro tipo en relación con el perfil del tratamiento del estudio. Tras confirmar que se cumplen todos los criterios de inclusión y ningún criterio de exclusión, el coordinador asigna una cita al paciente para realizar la visita basal o de tratamiento. Los tratamientos pueden ser orales, subcutáneos, intramusculares o también pueden ser intravenosos, para lo que se usan los sillones de la sala de infusiones. Los datos obtenidos, siempre anonimizados, serán introducidos y analizados en bases de datos internacionales y monitorizados por personal contratado por el promotor. La tercera parte sería hablar de lo que es un ensayo clínico con reclutamiento activo. Decir que un ensayo clínico se encuentra en reclutamiento activo es decir que el ensayo se encuentra en el momento temporal de inclusión y selección de pacientes. Es decir, muchas de las terapias que hemos comentado y demás, puede ser que en este momento ya no se encuentren en el momento temporal en el que el paciente puede participar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque la inclusión normalmente de estos estudios en los que participamos se realiza a nivel internacional. Se dice que es competitivo porque cualquier centro del mundo puede ir incluyendo pacientes. Entonces, según cómo va ese flujo y esa rapidez con unos pacientes o con otros, ese tiempo se va reduciendo. De hecho, los laboratorios normalmente plantean unos tiempos y siempre el objetivo es acortarlos para siempre avanzar lo antes posible en el desarrollo del ensayo y obtener los resultados que luego, a fin de cuentas, es lo que queremos para probar cómo van estos tratamientos. Por eso, os recomendamos que en cada consulta con vuestro neurólogo o neuróloga preguntéis por los ensayos clínicos en reclutamiento activo de los que os podéis beneficiar en ese momento. En este tiempo, en nuestra unidad, han participado en ensayos de fase 2 y fase 3, es decir, con tratamientos, más de 500 pacientes. Actualmente tenemos 24 ensayos en marcha y 7 en reclutamiento activo. De esos 7 en reclutamiento activo, 3 son para pacientes adultos, que son los que os voy a comentar, y 4 son para pacientes pediátricos. Hemos investigado 36 tratamientos distintos y se han comercializado 20 de esos tratamientos. Actualmente en UEMAC, para pacientes adultos, disponemos de estos ensayos clínicos. Ya me giro para acá porque es un poco pequeñito. Lo que comentaban mis compañeros, los ensayos clínicos tienen un rango de edad que normalmente está limitado en 55 años. Mayoría de edad hasta 55. Hemos tenido alguna excepción, pero esta es la generalidad.
Los 3 ensayos que tenemos ahora mismo con reclutamiento activo son el Remodel, que está abierto desde hace 2 años, el Perseus, que está abierto desde hace 4 años, y el Flexal, que esperamos que podamos empezar a meter pacientes en julio de este año. Tienen un perfil de tipo de esclerosis distinto. En el caso del Perseus es para primaria progresiva y en el caso del Flexal y el Remodel es para remitente recidivante y secundaria progresiva con brotes. Para la secundaria progresiva sin brotes, como hemos comentado, hemos tenido ensayos hasta no hace mucho y ahora estamos esperando a que el fármaco del Flexal, quizás con suerte a final de año, podamos ofrecerlo también para este tipo de esclerosis. Pero lo que tenemos siempre actual es lo que comentamos, porque esto, como digo, varía siempre. ¿Qué fármacos estamos usando en esos ensayos? Pues en el caso del Perseus, el tolebrutinib, que es un BTKI, como comentó el doctor, y luego tenemos también el remibrutinib, que es en el ensayo Remodel, que es también un BTKI, y ahora tenemos el Flexalimab, que tiene un mecanismo de acción un poquito diferente, que lo vais a ver visualmente. ¿Cómo funciona el ensayo? Pues el ensayo randomiza a los pacientes en 2 grupos de tratamiento, en este caso. La randomización es que el paciente entra en el ensayo y mediante un sistema informático nos dan unos números de kit y nosotros no sabemos nunca si el paciente está bien con un fármaco o con otro, o con placebo. Ahora os detallo. En el caso del Perseus, la proporción de los pacientes es el tolebrutinib frente a placebo. Entonces, como veis, he puesto 2-1 arriba porque la proporción no es 50%-50%, sino que es un 66% aproximadamente de pacientes en tolebrutinib y un 33% aproximadamente de pacientes en placebo. En los otros 2 estudios no hay placebo, pero la proporción sí que es 50%-50%. En el caso del Flexal, hay pacientes a los que le va a tocar el Flexalimab, que es intravenoso y se pone de forma mensual, o les va a tocar teriflunomida oral, que se toma una vez al día. Es decir, todos los pacientes se pinchan y todos los pacientes toman pastillas, pero en uno de los 2 casos algo es placebo. En el caso del remibrutinib, pasa lo mismo, pero en este caso el fármaco no es intravenoso, sino que es un fármaco oral. Se toman 2 pastillas al día y se toma también, o pueden también tomar teriflunomida. Entonces, por eso los pacientes en las cajitas de medicación tienen como 2 tipos de pastillas, pero una de ellas va a ser placebo. Aunque nosotros nosotros ni el paciente, saben cuál es el placebo. En los casos de los estudios que no tienen placebo, pues siempre vamos a tener una medicación u otra, pero en el caso de los estudios con placebo, pues claro, la pregunta es ¿cuándo voy a dejar de tener la posibilidad de estar con placebo? Entonces, en el caso del Perseus, el mínimo actual es 16 meses. Pero eso sí, si el paciente presenta una progresión de 6 meses de la discapacidad confirmada por protocolo, se podría eliminar ese placebo y pasan a medicación activa. ¿Qué más? También hay unos perfiles, en esos criterios que os comentamos de inclusión y exclusión, hay unos perfiles de la LSS que tiene que tener el paciente para entrar en el ensayo clínico. En el caso del Flexal y del Remodel son LSS de 0 a 5,5 y en el caso del Perseus pues es de 2 a 6,5. Que si conocéis la escala de discapacidad, pues ya visualmente os dice qué tipo de paciente o qué movilidad tiene el paciente que están buscando para estos ensayos. La duración de los ensayos. Por suerte, todos estos ensayos generalmente duran hasta comercialización del tratamiento. Ahora sería la pregunta un poquito, en el caso de la teriflunomida, los que son frente a teriflunomida, ¿cuánto tiempo son frente a teriflunomida y cuándo ya tenemos todos el fármaco de estudio? En el caso del Flexal, la teriflunomida es mínimo 3 años y medio y en el caso del Remodel, 2 años y medio. Otras preguntas que soléis también tener, porque lógicamente un ensayo es venir a visitas, venir a analíticas y demás. ¿Cómo son las frecuencias de las analíticas? ¿Cómo son las frecuencias de la visita con el neurólogo en sí? ¿Y cómo son las frecuencias de las resonancias?
Pues en el caso del Flexal y del Remodel, las analíticas son mensuales los 6 primeros meses, sobre todo por saber cómo el hígado procesa esos fármacos, y luego posteriormente pasan a ser trimestrales. En el caso del Perseus son semanales los 3 primeros meses, mensuales hasta el primer año y luego posteriormente trimestrales. Hay personas que tantas analíticas les suponen un problema en su vida diaria y siempre los laboratorios nos dan diferentes soluciones para ello. Las visitas con el neurólogo, eso sí que son visitas a las que siempre tenemos que venir al centro. Generalmente son trimestrales, como podéis ver ahí. Por ejemplo, en el Perseus, cuando ya pasamos a la fase sin placebo, pasan incluso a ser semestrales. Aunque eso tengo que decir que siempre que necesitéis ver al neurólogo en un ensayo clínico y en la práctica habitual va a estar accesible. Pero esto es la rutina obligatoria que plantea el protocolo. La frecuencia de las resonancias, que también para algunas personas son muy incómodas. Siempre se suele hacer una de inicio, en estos ensayos otra a los 3 meses y luego a los 6 meses en el segundo y tercer ensayo y anualmente en el primero. Pero en general esa es la frecuencia. Ayudas para los pacientes para venir a visitas. Siempre se dice que hay que reembolsar el gasto a los pacientes, pero nosotros siempre nos ha gustado pedirle a los promotores que se vaya un poquito más allá y que además se facilite el llegar al paciente al centro el día que tiene que venir, la hora que tiene que venir y dar esa ayuda extra. Así que en todos estos casos se ha conseguido que haya un servicio de taxi prepagado para ofrecer a los pacientes. Sé que esto es mucha información. Es solamente para que os suene, porque lo que os comento, siempre los neurólogos, si tenéis perfil para estos ensayos en consulta, os van a ofrecer estos tratamientos. Pero a lo mejor hay personas que estén aquí o en casa, que a lo mejor no sean pacientes directamente de nuestra unidad y pues eso, saben que también estamos ahora mismo con estos ensayos en activo. No estoy hablando de efectos adversos. No hablo de efectos adversos porque creo que es el neurólogo quien siempre aclarará al paciente el balance de beneficio-riesgo que estos nuevos tratamientos tienen para ellos, tanto a nivel de eficacia como a nivel de efectos adversos, como en relación con las comorbilidades, es decir, las otras patologías que los pacientes presentan. La última parte, pues ¿por qué el llamar a esta charla nuevas dianas farmacológicas en esclerosis? Pues los fármacos actualmente en estudio tienen un nuevo enfoque porque también buscan desactivar la microglía en las lesiones de esclerosis. La microglía ya la comentó mucho el doctor en su exposición. Entonces, lo que he tratado en esta exposición, nosotros siempre lo que intentamos es que hay muchos de vosotros que tenéis un conocimiento súper amplio de muchísimos términos, de muchísimas cuestiones del sistema nervioso, del sistema inmune relacionadas con la patología, pero también tenemos pacientes que cuando se le da la hoja de información al paciente de estos ensayos clínicos parten prácticamente desde cero. Entonces, pidiendo perdón a los que tenéis más conocimiento que esto, voy a dar una serie de conceptos básicos y un vídeo muy básico para las personas que a lo mejor no tienen ese dominio. Me he centrado en conceptos que he visto que aparecen en el consentimiento informado y en relación con estos tratamientos concretos de estos 3 ensayos concretos. ¿Qué es el sistema inmune y por qué es importante en la esclerosis múltiple? El sistema inmune es el sistema natural de defensa del cuerpo. Está compuesto por un grupo de sustancias y células cuya función es viajar por todo nuestro cuerpo, encontrando cosas que nos puedan dañar, tales como virus, bacterias, hongos e incluso células cancerígenas. Una vez detectadas, organizan un gran ejército de células llamadas glóbulos blancos y de proteínas, también denominados anticuerpos, para destruir ese peligro y mantenernos seguros. Cuando esta respuesta erróneamente se dirige contra nosotros mismos, puede provocarnos daño. A esto se le conoce como una enfermedad autoinmune. El sistema nervioso, al ser un órgano tan importante, tiene mecanismos muy poderosos que lo protegen de toxinas, bacterias, hongos e incluso del propio sistema inmune. Pero en la esclerosis múltiple, nuestro sistema inmune no funciona adecuadamente y algunas de sus células comienzan a atravesar este sistema de protección conocido como la barrera hematoencefálica, generando daño e inflamación. Una forma de detectar el daño es por medio de la resonancia magnética, donde encontrará áreas lesionadas e inflamadas en el cerebro,
Otra forma de detectar la inflamación es tomando una pequeña cantidad de líquido que rodea al cerebro buscando proteínas del sistema inmune dañinas, denominadas bandas oligoclonales. Una vez hecho el diagnóstico de esclerosis múltiple, se intentará frenar el daño de las células del sistema inmune al sistema nervioso a través de medicamentos especiales que nos protegen de diversas maneras. Estos pueden secuestrar a las células que nos atacan en sitios especiales del cuerpo, evitar que las células atraviesen la barrera hematoencefálica, modificar su función para hacerlas menos agresivas o directamente destruirlas, entre otras estrategias. Sin embargo, es importante recordar que ningún tratamiento es perfecto y en ocasiones a un fármaco le puede costar trabajo distinguir entre las células buenas y las malas, por lo que afectan a ambas. Si bien esto hace que las células del sistema inmune no ataquen a nuestro cerebro, disminuye también nuestra protección contra algunos virus, bacterias e incluso células cancerígenas. Por eso es muy importante que hablemos con nuestro médico de las ventajas y los riesgos que los tratamientos tienen para nosotros, así como acudir de manera regular a consulta para determinar que el medicamento esté controlando la enfermedad sin causar los potenciales efectos nocivos. Como os comento, es un vídeo muy básico, pero hay personas, pues, por ejemplo, en los estudios Flexal y Remodel, que muchas veces son recién diagnosticados. Entonces, por eso un poquito empezar con eso. Bueno, aquí estamos hablando, ya voy rapidito porque además así avanzamos en las jornadas, estamos hablando de distintos tipos celulares. Por un lado, tenemos que tener en cuenta los que son del sistema nervioso y por otro lado, los que son del sistema inmune. En el sistema nervioso, pues en la barrera hematoencefálica hay un componente también de células nerviosas. Tenemos las neuronas con el recubrimiento de mielina, que ya sí todos creo que sabemos la importancia en la patología. La microglía y las células dendríticas son células de soporte, como se comentó anteriormente, que además forman parte de un sistema fagocitario, es decir, un sistema que lo que hace es englobar, por decir así, cosas que son patógenos o que en este caso puede considerar patógenos por error. Cuando hablamos de linfocitos o células B, son un tipo de glóbulos blancos, como decía el vídeo, fabricadoras de anticuerpos, pues eso, estamos hablando de células del sistema inmune. Cuando hablamos de linfocitos, células T, productoras de citoquinas, igual, actuamos sobre el sistema inmune. Y luego también están macrófagos. Esa terminología, si tenéis alguna duda, aquí estamos siempre el equipo, la gente también de ensayos clínicos, aunque no estáis en ensayo, para que esos conceptos os queden claros de cara a entender cómo actúan los tratamientos. Bueno, ya lo hemos hablado también en personas, el segundo concepto, en personas sanas, la mayoría de las células del sistema inmune no se encuentran en el sistema nervioso central debido a que existe una barrera que lo protege ante cualquier sustancia potencialmente dañina. En los pacientes con esclerosis esta barrera está dañada y por lo tanto células inmunes presentes en la sangre, como las células B o células T, son capaces de atravesarla y llegar al cerebro y la médula espinal donde técnicamente no deberían estar y sobre todo no en esa cantidad de actuar de esa manera. En esta respuesta inmunitaria normal, el sistema inmune ataca el tejido nervioso, causando daños en el cerebro y la médula espinal, que en esclerosis llamamos lesiones. Estas lesiones producen los síntomas de inflamación y progresión. Cuarto concepto. Yo creo que por el momento todos los tenéis súper claro, pero si tenéis dudas, lo que hablamos. Esto es bastante básico. En las lesiones en el cerebro, muchas células alrededor del borde de la lesión permanecen activas después del ataque. Estos son células nerviosas, no son células inmunes, y por ejemplo la microglía parece activarse de forma persistente, es decir, no se desactivan y van detrás del ataque y eso produce ese daño en la progresión. Aquí hay una serie de tinciones celulares que intento un poco enseñar visualmente eso. Es decir, aquí en la progresión, además de todo lo que hemos hablado, está pasando algo con la comunicación entre las células. El tema de cuando hablamos de progresión, pues los términos nuevos de Rao y Pira. Las gráficas que os he enseñado los neurólogos, supongo que también lo sabéis, pero se crean con un software que el médico, cuando os hace las entrevistas de cuando empieza el brote, cuando termina, todas las EDSS que os van haciendo en consulta, se genera esa gráfica. Entonces, luego, analizando esa gráfica, se han sacado esa terminología, ¿vale? Que lo repito, aunque ya lo han explicado. El RAW es una recuperación incompleta después de un brote, viene de la terminología en inglés, por eso la sigla, y
Y el PIRA es una progresión independiente de los brotes y es el daño que está más relacionado con la acción de la microglía. Séptimo, los fármacos previamente estudiados actúan mayoritariamente sobre las células inmunes, que como decía el vídeo, algunos destruyen, algunos modifican, algunos secuestran, inmovilizan el paso por esta barrera hematoencefálica. Y los fármacos actualmente en estudio tienen un nuevo enfoque porque también buscan actuar sobre estas células nerviosas, desactivando la microglía en las lesiones y protegiendo así las neuronas. Pero lo que os comentaba antes, que no quede el concepto de que unas cosas son mejores que otras. Cada cosa tiene un perfil, cada paciente tiene un perfil y es en esta medicina personalizada donde los ensayos clínicos le dan unas herramientas extras a los neurólogos en la práctica habitual. Estas herramientas extras por adelantado, porque muchas veces estas herramientas se convierten luego en herramientas comerciales con el paso de los años. Para que veáis un poquito ese funcionamiento, todo esto por supuesto son hipótesis, dibujitos que intentan clarificar de forma muy visual los mecanismos, pero todos sabemos que es todo mucho más complejo. En el caso del remibrutinib y del tolebrutinib, ¿cómo desactiva la microglía estos fármacos? Os quiero también comentar, bueno, estos fármacos bloquean de manera selectiva y muy efectiva una molécula llamada tirosina quinasa de Bruton, por eso las siglas de BTK, y la I porque son inhibidores de la acción. Esta enzima está involucrada en el funcionamiento de los linfocitos B y de la microglía. Entonces, lo que se busca es que se interrumpa, por decir así, esa comunicación entre células, que la comunicación entre células tiene lugar a través de proteínas. Y esas proteínas son estos dibujitos que hacemos en estos esquemitas tan monos que hacemos la gente de ciencia que se dedica a estos temas. Entonces, esta es la tirosina quinasa de Bruton y lo que se busca es inhibir su acción. Como veis, eso es un linfocito B y aquí abajo, la membrana de un linfocito B y aquí abajo tenemos la membrana de un macrófago que tiene una acción relacionada con la microglía. Y también, como veis, forma parte de esa cascada de señalización molecular. Hemos probado otros fármacos de esta naturaleza, como son el fenebrutinib, el evobrutinib, pero estos dos fármacos ya no están en ensayos con reclutamiento activo, por eso no hablo de ellos, porque ya no hay la posibilidad actual de participar en los ensayos que ofrecen esos tratamientos. Pero la naturaleza de la acción del fármaco es la misma. Como veis, luego las moléculas son un poquito diferentes, por eso esos dibujitos de ahí, pero la acción y el tipo de fármaco es el mismo. Y por último, el caso del Flexalimab. En este caso dije que era un mecanismo diferente. ¿Cómo desactiva la microglía o cómo creemos que desactiva la microglía? Pues el Flexalimab bloquea de manera selectiva y muy efectiva el funcionamiento de dos proteínas. La que está a la izquierda, que es el ligando CD40, y el receptor que está a la derecha, que es el receptor para ese ligando. Entonces, si os fijáis, en color moradito, ¿vale? Vemos qué células presentan estos receptores. Pues lo presenta la comunicación entre el linfocito B y el linfocito T. Lo presenta la comunicación entre el T y el macrófago y, por lo tanto, la actuación sobre la microglía, y también con la comunicación con las células dendríticas que vimos en este caso, que eran, pues eso, células también de soporte. El doctor en su presentación mostró en la base de datos de Clinical Trial muchísimas más opciones terapéuticas, supongo que eran a nivel internacional. Exacto. Entonces, muchas veces cuando hacemos esa búsqueda de cara a estas charlas, vemos qué opción está activa en España. Porque, claro, las opciones que no son ni siquiera de España, por suerte, nuestra unidad, por estar tan especializada, siempre hemos recibido la invitación a poder participar en la investigación con estas terapias. Yo, de hecho, he hecho una búsqueda y en los ensayos que aparecen en la base de datos activos con reclutamiento en España, estamos. Sí, ¿hay alguna opción terapéutica más?
os pongo solamente un ejemplo, porque nosotros no participamos. Hay un ensayo en el que estas células dendríticas, las han modificado y las han, como terapia celular, puesto otra vez en el paciente. ¿Qué pasa? Que estos son ensayos como los que tuvimos nosotros en el pasado de células madre, son ensayos fase 1, porque claro, este tipo de terapias no se prueba en personas sanas, se prueba directamente en pacientes y normalmente son ensayos más de tipo local, porque estas terapias celulares, el manejo del tratamiento en sí, que son células, se suele hacer más a nivel local. Entonces, por ejemplo, el ensayo que os comento, que es el único que he visto realmente que no participamos, está teniendo solo lugar en Barcelona y quizás en Navarra en breve. O sea que creo que en general, no sé si el resto del equipo está de acuerdo, creo que siempre hemos tenido las mayores herramientas terapéuticas en investigación para ofrecer a nuestros pacientes. Y bueno, aquí terminar con esta hipótesis, se han comparado los niveles de CD40 soluble en personas sanas, en pacientes con esclerosis y pacientes con otras patologías neurológicas, y los pacientes con esclerosis tienen unos niveles más altos comparativamente. Pues de todas estas hipótesis, pues luego se desarrollan pues los ensayos con estos fármacos. Por mi parte nada más, muchísimas gracias.